Bueno, muy bien. Entonces, de la clase anterior teníamos la búsqueda de un valor en el vector y recorríamos secuencialmente todo el contenido del vector. Allí tenemos una consulta y te acordás de que si ahí queríamos 10 consultas, poníamos la variable controladora hasta 10, y si el número de consulta entra por string de teclado, pasa a ser el valor de n. Pero claro, esto es, digamos, muy elemental a la hora de decir qué pasa cuando el valor buscado aparece, ¿no es cierto?, en la quinta posición sobre 7.000 millones de datos, por ejemplo. Quiere decir que es de escasísima eficiencia. Bueno, entonces vamos a buscar un dato y detener la búsqueda secuencial en el momento que sospechamos que lo hemos encontrado. Entonces vamos a poner así, vamos a hacer este título: motor de búsqueda secuencial, por supuesto, con detención. Motor de búsqueda secuencial con detención. Un nombre, digamos, folclórico para que lo entiendas. Como toda la vida, techo y medianera. Vamos a inicializar un índice i en 1. Por supuesto, lo que se va a desarrollar aquí es la parte del soft que corresponde, ¿no es cierto?, corresponde a la propuesta, ¿no es cierto? Ahí tenemos mejor la cámara. Bien, entonces vamos a utilizar la función while. Mientras que, si suponemos que preexiste en memoria un vector que se llama datos, dato sub i sea distinto de, para seguir la nomenclatura anterior, de x, mientras que este vector ya suponemos que está en memoria, el dato sub i, fíjate que i vale 1, sea distinto de x, y por supuesto i es la condición, la segunda condición, esta y la otra, y sea menor o igual a lo sumo que cont, vamos a prolongar el dibujito, lo leemos de nuevo: mientras que el dato sea distinto de y sub i distinto de x, y que i sea menor o igual a cont, seguramente, si no lo encontramos en la posición i, al cumplirse esta condición, ¿no es cierto?, y al cumplirse esto, lo vamos a redondear, entonces se cumple y se cumple, acá vamos a poner por este rincón, se cumplen, entra en la secuencia de sentencias de la función while. Pero he aquí que la secuencia de sentencias o la cantidad de sentencias en la función while es una sola, que es i más más. Luego retorna
como i nació en 1 y pasa a 2, da la vuelta y digo, dato sub 2 será igual o distinto de x. Si se cumple que es distinto y además todavía tengo datos, fíjate que el subíndice i, el índice i, tiene que ser a lo sumo igual que con, que es la extensión máxima del vector. El vector dato, en este caso, que consideramos preexistente en memoria, como dije, tiene una extensión de cont, o sea, cont valores. Después vemos si es entero, flotante, tiene cont valores. Por lo tanto, este segundo término me está diciendo que el vector existe todavía. Vamos de nuevo. El dato sub 2 distinto de lo que yo estoy buscando y todavía existe el vector i menor o igual a con. Si se cumplen las dos condiciones, entro. Vamos a hacer, ¿no es cierto? Que si se cumplen, entro. ¿Correcto? Y se va a 3. Si dato sub 3 es distinto de lo que estoy buscando e i es menor o igual a con, si con es 10, 3 es menor, ¿no es cierto? Se cumplen ambas condiciones, deben cumplirse ambas condiciones, ¿correcto? Sigue ejecutándose la sentencia anidada dentro del while. Y se va incrementando en pasos de a 1. ¿Ves cómo va caminando de a 1 en 1? Muy bien. Cuando se incumple esta, cualquiera de estas dos, esta o esta, sale como sale toda la vida. Como lo hemos visto toda la vida. Pero la máquina, si bien salió, no sabe todavía por qué salió. Si porque esto se hizo igual o porque se le acabaron los datos e i superó el valor máximo de la extensión del vector. Entonces, como no sabe, empleamos la función if para ver qué pasó. Entonces, habrá salido porque dato sub i coincidió con lo que estaba buscando. Si coincidió con lo que estaba buscando y esto es verdadero, nosotros podemos decir que el dato x existe en el vector dato. ¿Y en qué posición existe? En la posición i. De nuevo vale aclarar que es el primero que lo encuentra, sale. No tolera repeticiones. El primer valor que encuentra sale de la función while y me dice que x existe en el vector dato, nombre de fantasía, previamente en memoria, y lo encontró en la posición i. En el caso de que haya salido y esto fuese falso, significa de que he recorrido la totalidad del vector e i superó a cont, ¿no es cierto? Quiere decir que i es mayor a cont y el dato x es inexistente. Lo resumo así, ¿verdad? X es inexistente en el vector dato. Entonces, ¿qué es lo que observamos allí? Tenemos pasos muy sencillos
muy sencillos, ahí lo tenemos completo, muy sencillos, de un motor de búsqueda secuencial que se detiene en cuanto encuentra el dato. En cuanto encontró el dato, si existe, se detiene allí. No lo recorre hasta el final. No recorre la totalidad del vector. Sale el recorrido hasta que lo encuentra. Obviamente que en el caso de no encontrarlo, tuvo que haberlo recorrido todo, estudió todo el vector y no lo encontró. Utilizo el índice I porque es muy común para el ser humano cuando está buscando algo en un elemento de lectura, en un libro, señale con el dedo y decir, acá lo encontré o no lo encuentro. Entonces con el dedo va siguiendo. Es casi humano, por eso empleo la variable de búsqueda, la variable que va caminando y que va progresando de uno en uno, la pongo en I. I de índice. Bueno, ahí te lo dejo. Vamos a ampliar un poquitito más. Motor de búsqueda secuencial con detección. Y acá se determina si existe o no existe el valor. Lo que voy a dar a continuación es un ejemplo. Nada mejor que un ejemplo para comprender cómo trabaja esto. Entonces, techo y medianera. Mi ferretero amigo me pidió que le arme un vector con los 560 productos que comercializa. Los productos tienen su código. Tienen su código. Los códigos alfanuméricos se definen como char. Entonces, char, producto, 560, ¿por qué él me lo dijo? Es dato. Igualo a 0, le digo a la máquina que me lo iguale a 0 y dejo punto y coma planteado. Entonces ya definimos el vector, que se llama producto. Ahora vamos a ingresar los artículos a este vector. Como es dato, usamos la función for, desde q igual 1 hasta q menor o igual que 560, es dato, acordate, en pasos de A1. Entonces vamos a ingresar, ¿no es cierto?, productos sub q. Se puede poner previamente la palabra ingresar o la palabra leer. La máquina va a interpretar automáticamente cuando encuentre esa instrucción que estoy ingresando, ¿no es cierto?, los productos. Correcto. Bueno, ahí cuando quedó satisfecho el for, ya tenemos un vector de 560 elementos, de la posición 1 a la 560. Vienen los clientes a hacer las consultas y le dicen, ¿tenés tal o cual artículo? Como por ahora es muy elemental lo que estamos haciendo, es un solo vector. Y vamos a contar la cantidad de consultas y que van a finalizar con un artículo 0. Entonces vamos a hacer así, leer artículo. Mientras que artículo sea distinto de 0, entramos en la función while. Y podemos contar, a fines de que él quiera informarse de la cantidad de clientes que entran en su local, podemos contar consultas. Acá tenemos la primera consulta, que amaneció este contador por aquí en 0. Ahora vamos a ver qué pasó, qué nos contesta. Entonces, leímos el artículo es distinto de 0, hacemos la primera consulta. Ponemos el índice I en la primera posición del vector que llamamos de nombre de fantasía de productos.
y les preguntamos, mientras que el artículo sea distinto de el producto que estoy recorriendo con I, y además no me salga del vector, no se me acabe la base de datos, que lo escribo I menor o igual que 560, sigo buscando. Ahí tenés el motor de búsqueda secuencial, motor de búsqueda secuencial puesto dentro de un problemita sencillo, los primeros pasos sencillos para comprender. Cuando sale del while, no sabe si sale porque encontró el artículo o porque se le acabó el vector, lo filtramos. ¿El artículo habrá coincidido con alguna posición del vector de productos? Si sale por verdadero, informamos producto existente. En caso de que se haya acabado la base de datos, no lo encontré, informamos producto inexistente. Además podemos poner contadores a fines de la tarea mercantil, podemos poner contadores a ver cuántos productos me están faltando para, ¿no es cierto?, satisfacer a toda la clientela. Como última sentencia del while, indudablemente vamos a poner leer artículo. Y así esto queda dando vuelta en la base de mi amigo el ferretero, que comercializa 560 artículos, porque él me lo dijo así. Y además me pidió el número de consultas. Y acá cuando termina el proceso, ponemos informar contador de consultas. O, más bien dicho, las consultas fueron, cierro comilla, coma, contador de consultas. Y damos por concluido este ejemplo súper sencillo, pues tiene un solo vector. Bueno, pero a mi amigo el ferretero le alcanzó. Para hacerlo más sofisticado, ahí puedo agregar cuántos productos tengo en existencia y cuántos productos no tuve yo en existencia, más bien dicho mi cliente, mi amigo el ferretero, y de ahí tomará la decisión ejecutiva de completar con otro tipo de artículos. Insisto en lo siguiente, es un problema muy sencillo y el objetivo es cómo trabaja el motor y dónde se ubica el motor de búsqueda secuencial. Este es el primer paso, como insisto, para que se vea dónde se ubica el mismo. Y es un motor de búsqueda secuencial que se detiene cuando encuentra el producto. 560 productos, leo el artículo distinto de 0 porque es la condición, consulta, busco con el índice I, ahí tengo el motorcito de búsqueda secuencial, ¿existe o no existe? Leo el artículo, cuando el artículo es 0, termina y pasa a informar.
Bien, pero resulta de que con el algoritmo anterior, con el software anterior, no cumplimos un montón de requerimientos. Sin embargo, había que explicar cierta introducción, como lo teníamos hecho por allí, para ver cómo funcionaba. Un paso más en el tema de la base de datos. Supongamos que nuestro ferretero amigo nos pida una manera automatizada de emitir tickets a sus clientes, comprobando si tiene stock de mercadería y el precio unitario de cada uno de esos productos o artículos que comercializa. Bueno, lo primero que vamos a hacer, lo primero que sugiero hacer es un dibujo de lo que se desea. Acá vamos a tener un vector, ¿no es cierto? Un vector que, ahí vamos a enfocar un poquitito mejor, un vector que lo vamos a armar en función de los productos que se comercializan. Entonces, vamos a poner una cantidad de productos que es un número entero. Soy enemigo de eso, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer. Suponiendo que comercialicemos 560 productos diferentes, vamos a generar un vector con el código de producto que se llamará así: char prod corchete. Ese es el nombre del vector que va a contener los 560 productos. Luego, como el comerciante amigo quiere saber o llevar un control de stock, voy a poner un vector que se llame exactamente eso, stock corchete, y este vector va a ser de tipo entero. La verdad, tengo tantas membranas, como ya he dicho varias oportunidades, ahí lo enfocamos mejor, ¿no? Tengo tantas membranas, tengo tantos bulones, tengo tantas chapas, entonces voy a tener un vector de stock. Y nos pide también un control para poder emitir el ticket. Por lo tanto, vamos a generar un vector float de flotantes de precio unitario corchete. Todos estos vectores los he mencionado, les he puesto un nombre de fantasía, mayúscula imprenta para todos, ¿no es cierto? Fijarse que el contenido del código de producto, el stock y su precio siempre van a ocupar en los distintos vectores el mismo índice. Quiere decir de que un producto que se encuentre por aquí va a tener este stock y va a tener ese precio unitario. Por lo tanto, todos estos van a tener 560 datos. Bien, entonces eso es lo que tenemos que lograr dentro de la máquina, dibujar eso dentro de la máquina. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a acercar aquí. Viene el cliente. Por supuesto que el problema o el programa tiene que tener su fin. Vamos a determinar el fin con cliente 0. Hay que distinguir bien en esta problemática cuál es el fin del proceso. Y en este caso yo voy a imponer de que el cliente sea 0. Y hay que distinguir bien cuál es la o las consultas. La consulta será cuando entra el cliente
hay que hacer un poco de teatralización en estos temas, va a pedir un artículo determinado, artículo, y una cantidad determinada. Esto es de la vida diaria, pues cuando es una atención personalizada nos preguntan ¿qué necesitas y qué cantidad de este producto necesitas? Entonces, viendo ese esquema, ese esquemático, ese dibujo, ahí lo vamos a enfocar en primer plano. Distinguir el fin de proceso y distinguir el mecanismo de consulta. El mecanismo de consulta va a tener que ser coherente con la pequeña base de datos que hemos generado. Quiere decir con esto que el artículo no podrá ser un tomate o una planta de lechuga si vamos a una ferretería. Tiene que haber una coherencia, ¿no es cierto?, que no es nada más ni nada menos que la vida diaria. No compraría tomate en una ferretería de barrio, ni en una ferretería de barrio voy a comprar 1 kilo de papas. Entonces, esto hay que tenerlo bien clarito. La base de datos, cuándo converge el sistema o el fin del proceso y el mecanismo de consulta a la base de datos. Bien clarito ese tema. Una vez que tenemos clarito el dibujo, entonces sí vamos a empezar a comunicarle a la máquina qué es lo que queremos. Vamos a dibujar el techo, como siempre digo, y la medianera. La primera línea, que en realidad van a ser 2, estoy chequeando a ver si andamos bien con el enfoque, es para hacer conocer a la máquina de qué estamos hablando. Entonces, voy a poner el vector de productos, que es un alfanumérico que tiene 560 elementos, lo voy a poner en 0. Muchos idiomas trabajan con el sistema de llaves, apertura de llaves 0, cierre de llaves. Estoy mirando el dibujo, voy a tener un vector que se llama stop, ahí escribí el tipo 560 para este ejemplo y lo pongo en 0, punto y coma, float, el de precio unitario 560 posiciones y también igual en 0. Y por supuesto me queda un espacio libre porque siempre habrá algunas variables que falten inicializar en 0 y demás. Bueno, ahí acerco la toma, la grabación y se puede ver perfectamente cómo definí allí los vectores. Luego empiezo a guardar. Como tenemos la extensión precisa y exacta del vector, voy a poner un for, la vieja y querida for. Desde la posición 1 hasta la 560, en pasos de A1, esos son los argumentos, trazo la línea y armo el vector, los vectores. Con un solo for armo los vectores. Entonces, sin colocar ni tipo ni nada, pongo leer prod, lo estoy leyendo con J, ¿no es cierto? Coma, leer stop con J, coma, leer precio unitario con J. Y allí, en este punto, entonces tengo ya la pequeña base de datos de 560 datos repartidos en 3 vectores. Ahora voy a escribir el fin del proceso de datos, siempre el fin del proceso de datos. Entonces, leer cliente, porque así lo diseñé yo, siempre y cuando el cliente sea distinto de 0, condición impuesta, insisto, por mí.
Si es distinto de 0, hay proceso. Pero un cliente puede llevar varios productos o varios artículos que figuran en el vector productos, ¿no es verdad? Para eso vimos muy puntualmente el tema de corte de control. ¿Por qué? Porque si un cliente pide un producto o artículo y después pide otro y tiene un listado de 3, 4, 5, 20 productos distintos, es un corte de control porque el cliente sigue siendo el mismo. Entonces, todos conocemos corte de control, armamos la clave. Cliente anterior igual a cliente. Recordamos que lo de la derecha se deposita en la izquierda y dibujamos nuevamente una función while que pregunta exactamente la sentencia anterior, por lo tanto esta función está sentenciada por la sentencia anterior a ejecutarse al menos una vez. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿no es cierto?, el vendedor o el propietario me está atendiendo. Entonces, me pregunta, vamos a bajar la lente, me pregunta ¿qué artículo estoy buscando? Entonces, para poder responder esa pregunta, leemos el artículo. Leer el artículo. Normalmente cuando uno es atendido, francamente en locales de barrio, cuando vos vas a una ferretería y decís, ¿tenés membranas? Sí, el artículo contesta al vendedor, ¿no es cierto?, de esa casa. ¿Cuántas necesitas? Sería la segunda pregunta. Normalmente, porque a veces uno dice, necesito 40 membranas. ¿Tenés? Pero normalmente uno dice, ¿tenés tal cosa? ¿Cuántas necesitas? Leo el artículo. Vamos a ver si este local comercializa el artículo que estoy pidiendo. Bueno, entonces ahí, ¿no es cierto?, ya empleo el motor de búsqueda. Desde la primera posición, acordate de que lo guardé en este proceso. Ahí te lo enfoco, ¿ves? Ahí lo guardé. Mejor dicho, lo diseñé. Ahí lo guardé con el for. Lo que el comercio tiene. Y aquí abajo, en definitiva, voy a ver si puedo hacer la venta. A ver, desde igual 1, mientras que el artículo sea distinto de donde yo guardé los artículos, que es productos, lo estoy recorriendo con I, del índice. Es muy común recorrer con I, porque el índice es lo que uno tradicionalmente usó para señalar, para la búsqueda. En una época cuando usábamos los diccionarios impresos, buscábamos con el dedo índice, por eso la letra I. Mientras sea distinto, ¿no es cierto? Y no me escape del vector. O sea, que el índice tiene que ser por lo menos 560 hacia abajo. Quizás me mal expresé, a lo sumo 560. Ahí me expresé correctamente. O sea, puede valer 10, 15, 200, 100, 381 hasta 560. En el caso de que no lo encuentre y que todavía tenga datos, voy un paso más y más. Obsérvese que esta es la única sentencia anidada a la función while. Todo el mundo recuerda que hacíamos una saga de sentencias de función while y la última era semejante a la previa. Bueno, acá es más o menos lo mismo, ¿ves? I igual 1 y la única que hay también involucra a I. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando ponemos allí I más? Bueno, estamos caminando el vector.
el vector prod. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando salimos? ¿Qué es lo que ocurre cuando nos vamos de acá? Cuando nos vamos de acá, como verás, pusimos dos condiciones, no sabemos si salimos porque encontramos el producto, o sea, esto se hizo igual, o porque se nos acabó el vector. Entonces, recurrimos a la función if y ponemos como argumento si el artículo coincidió con el vector de producto en la posición i. ¿Cuánto vale i? Bueno, i vale lo que quedó cuando abandonamos la función while. Y puede valer, como dije antes, 10, 15, 20, 380, 559. Si en verdad lo encontró, ahora podemos leer la cantidad. La cantidad la podemos leer acá o la podemos leer acá, como gustes. Si querés, la leemos previamente, para no confundir. Leer artículo y cantidad, ¿no es cierto? Entonces, si encontramos el artículo y estamos pidiendo, como dije en varios de mis cursos, membranas, porque ha llovido mucho y queremos membranas, el techo es extenso y queremos 40 membranas, todo un número, 40 membranas. Entonces, nuevamente ponemos la función if y decimos, ¿el stock me alcanza? El stock lo encontré, acordate, con la letra I, pues el índice es común a toda la base de datos. Y si no, fíjate, vamos a reenfocar allá el esquemático. El índice I es común a toda la base de datos, no cambia. Volvemos al desarrollo del problema y decimos, stock sub i será mayor o igual que la cantidad, en este caso, por ejemplo, de 40 membranas. Si es verdadero, el vendedor puede hacer la venta, entonces el ticket le voy a poner yo más igual, porque a lo mejor previamente compré algo, precio unitario, que también está vectorizado, por ahí está vectorizado, y como digo, como común tenemos el índice, precio unitario y por can. Y voy conformando el ticket. En el caso de ser falso, que no me alcance el stock, veremos qué hacemos. En este primer paso, insisto, no lo vamos a complicar mucho más. Vamos a informar que no alcanza el stock. Informar stock insuficiente. Después vemos, más adelante vemos qué hacemos. Vamos a hacer un menú, si compramos, no compramos, qué cantidad de plata tenemos que girarle al fabricante y demás. Hoy vamos a aprender que si alcanza el stock, se hace la venta. Y si no me alcanza el stock, no se hace la venta. Lo mismo, si el artículo es falso, informar artículo inexistente. Si no existe, ¿lo puedo comprar? Sí, lo puedo comprar. Hago un estiramiento del vector y lo agrego a la posición 561, pero eso es otra alternativa que veremos más adelante. Se va conformando el ticket allí, ¿no es verdad? Vamos a paralelizar la máquina. Me refiero a la máquina de grabar, bueno, a la cámara de grabar. Entonces, allí tenemos un ticket, ¿ves? Si yo sigo consumiendo, indudablemente leer cliente.
Acá corto y subo al corte de control. Si es el mismo cliente, sigo siendo yo y pido otra cosa, el ticket se va incrementando. Cuando cambia de cliente, informar ticket, que lo hago en forma resumida. Y después de informar el ticket, tengo que setearlo. Informar ticket, esto viene hasta aquí, y allí poner ticket igual 0, porque doña Rosa, que viene detrás mío, no tiene ni miras de pagar una cuenta que no es de ella. En el párrafo anterior informábamos ticket. ¿Qué ocurre? Siempre informamos ticket, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si no se da la condición ideal de que tengamos el stock? Si tenemos el artículo, teníamos dos variantes: que el stock que encontrábamos con I sea mayor o a lo sumo igual que cantidad, en cuyo caso, si era verdadero, el ticket de compra se me incrementa precio unitario por la cantidad. Por supuesto que yo antes, en el esquemático anterior, me lo olvidé, hay que actualizar el stock. Ahí tenemos que actualizar el stock. No se vayan a olvidar de eso. Ahí lo tenés. No se vayan a olvidar de actualizar el stock. Bueno, muy bien. Ahora vamos a vender. El comerciante quiere vender, y si no tuviese, por ejemplo, las 40 membranas, tiene 38. ¿Qué es lo que ocurre? Que es falso. Entonces él va a tener que adquirir la diferencia entre Cant y stock sub I. En este caso el ticket va a ser más igual el stock, que es todo lo que tengo, por el precio unitario. Siempre subí. Y por supuesto el stock me queda en 0, porque vendo todo lo que tengo. Entonces ahí está la variante de que si no me alcanza el stock, vendo por lo que tengo. Y está la variante de emitir ticket por todo lo que tengo. ¿Ves? El stock total por el precio unitario. Y el stock queda en 0. Y sigue dando la vuelta. Leo cliente, ¿no es cierto? Y me fijo si es el cliente anterior o lo que sea. Si el artículo no se encuentra, quiere decir que sale por falso. Informar inexistente. Informar inexistente. También se puede agregar. También se puede agregar. Entonces, eso vamos a estudiar más adelante, cuando estemos bien prácticos en esto, un mecanismo de estiramiento de vectores. Cuando estiramiento significa que hay mayor cantidad de posiciones y lo puedo agregar al artículo que es inexistente. De allí que yo les señalé de que 560 es una constante. No soy amigo de la constante, pero para empezar estamos bien con la información que acabo de brindarles, ¿no es cierto? Entonces, para stock, ¿qué me alcanza? Y para stock, ¿qué no me alcanza? Vendo la cantidad que me piden, vendo exclusivamente la cantidad que tengo. Siempre hay que actualizar stock. Cuando sale por verdadero, siempre hay que actualizar stock. No hay que olvidarse. Yo me lo olvidé, como ves ahí. Hice la venta y me olvidé. Puse ticket y qué sé yo, pero me olvidé. Bueno, siempre hay que actualizar el stock para la próxima vuelta, ¿de acuerdo?